el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Estamos compartiendo un nuevo programa del ciclo 2012, un programa realmente muy particular, muy especial el de hoy, porque seguimos, como siempre decimos, seguimos con esta lucha. Esta vez hemos cambiado, ya no usamos un fusil, sino los medios como corresponde y la paz también como un camino de llegar a que las Malvinas sean nuestras. Como es la intención que decimos siempre, que este programa algún día se haga desde nuestras Islas Malvinas. Para el programa de hoy, realmente estoy muy agradecido con la gente del Observatorio Malvinas. Está aquí, en el piso. Voy a presentar a una de las personas, un empresario que tuvo enorme significancia justamente en los hechos que anticiparon al 2 de abril. Él es el empresario Constantino Davidov, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Cómo le va, Constantino? Buenas noches, señor. Encantado y gracias por haberme invitado a su canal. Por favor, lo estamos esperando desde hace un tiempo largo, en el cual, bueno, este proyecto que se fue gestando juntamente a través del observatorio, de Carlitos Bonetti, quiero agradecerle, que, bueno, siempre atento a que, como decimos siempre, el tema de Malvinas nunca decaiga, ¿no? Y más aún desde acá, desde la capital de las Islas Malvinas. Claro, realmente me siento orgulloso porque pensé de que estaba muy solo en esta pelea. Estoy en el campo de batalla solo, peleando desde hace 30 años para imponer la verdad de los hechos de la Guerra Atlántico Sur. Y no pensé que realmente en Tierra del Fuego hubiera el interés que han despertado los medios en el día de hoy, ayer y otras veces que he venido acá en las Islas Malvinas, cosa que no sucede en nuestra capital, lamentablemente. Hay que alejarse mucho realmente de la capital para poder hablar de nuestros intereses nacionales. Ahí no se difunde, ahí se miente, ahí se transgiversa la verdad y no le dan inclusive derecho a réplica, que es solicitado cuando se ha hablado cosas que no correspondían respecto al conflicto del Atlántico Sur. Bueno, así que para la gente que por ahí no recuerda o que en realidad necesita un pequeño ayuda a memoria, voy a presentar nuevamente al señor Constantino Davidov. Él es un empresario que días previos, justamente al 2 de abril, vinculado a las Islas Georgias por un contrato, puede ser, ¿no? Explíquenos. Un contrato en el cual había que desguazar unos establecimientos de unas empresas balleneras que estaban ahí, para lo cual usted consigue ese contrato. Estamos hablando de 1979. En el 79 consigue el contrato. Correcto. A partir de ahí, bueno, toma ese negocio, digamos, ¿no? Claro, pero hay que dejar en claro de que antes de iniciar y firmar el contrato, por sugerencia de la Embajada Británica, me dijeron que viajara a las Islas Malvinas a entrevistar al gobernador Parker, que estaba en ese momento, y pedí la autorización para poder efectuar la compra en las Islas Georgia del Sur, ya que Georgia del Sur son dependencia de Malvinas. La compra. La compra de la factoría ballenera, correcto. Usted iba a desarmar y comprar la factoría ballenera. Claro, las compraba y luego las desarmaba y las traía al continente. Por decir, ahí había muchos equipos realmente de última generación, ya que dejaron de operar en 1960 por la prohibición a la cacería de ballena y le otorgaban solamente, creo que 9 ballenas por año para cazar,
ahí se cazaban 9 ballenas por día, en la cual cada ballena daba una utilidad de $1 millón. Así que usted debe imaginarse la infraestructura que había ahí en las Islas Georgias, ya que cada factoría era autónoma, la que tenían sus gimnasios, sus hospitales, sus grupos electrógenos, inclusive se fabricaban ahí los buques. Había 4 astilleros y buques y diques flotantes. Por así que era impresionante la Todo cantidad. eso estaba en las Georgias. En las Islas Georgias, sí. Era impresionante realmente ver la cantidad. Yo pienso, yo en el primer viaje que hice fui con 2 ingenieros para tomar el sondaje de los diques para transportarlo al continente, y me dijeron que había más material que en cualquier empresa argentina o sudamericana. Imagínense de que eran abastecidos una vez por año. Y durante todo ese año, si tenían un torno para fabricar los ejes portahélices para los buques que fabricaban, tenían que tener 10 de repuesto. Claro. Porque no podían darse el lujo de que si se le rompía una herramienta, esperar un año inactivo para que realmente continuara sus trabajos. Era impresionante realmente las cosas que había allá. Claro, y usted consigue digamos, el contrato, correcto, con una empresa inglesa. Una empresa escocesa, de Edimburgo, Christian Salvesen, en la cual cuando viajé a Malvinas, el gobernador comunica que sí podía comprar las factorías balleneras en las Islas Georgias, pero con el único impedimento es que nos llevara Kelper a trabajar en las Islas Georgias porque no tenían mucha gente ellos. Y le dije, interesante detalle. Le dije que no hacía falta eso porque yo tenía mi propia gente, o sea, claro, no necesitaba llevar gente de las Islas Malvinas. Permítame, quiero resaltar esto que dijo, que es muy importante justamente para la consecución de los hechos. El gobernador, el entonces gobernador de las Islas Malvinas, le dice que puede hacer el negocio, pero sin llevar Kelper, que son, o sea, los ingleses nacidos en las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas, correcto. Y bueno, así es que dice, no llevé ningún Kelper, pues no me hacían falta. Viajé a Londres en una escribanía londinense, firmé el contrato, pagué la totalidad del mismo, y bueno, y regreso a Buenos Aires, y bueno, ya tenía que hacer un primer viaje de inspección. Ya yo le había mandado todas y cada una de mis palabras que usted va a oír ahora acá, las acompaño con documentación a nivel oficial, judicial e internacional. Ninguna palabra está realmente es una elucubración personal, ni dogma de fe. Vale decir que usted habrá leído un montón de libros que discrepan realmente con lo que pasó. Yo siempre hablo de lo que tengo y puedo demostrar, en la cual traje una carpeta. Yo en el año 78, fíjese que en 1978 no existía Galtieri. Galtieri asumió en diciembre, fines de diciembre. Le mandé una carta al Foreign Office y Commonwealth para que me permitieran ir con el buque Endurance, un buque de la Royal Navy que estaba en Malvinas, a visitar Georgias, para ver en qué estaban los muelles, qué profundidad tenía, qué tipo de buque tenía que llevar. Yo conozco un poco porque yo tenía 2 buques de ultramar operando en ese momento, y cómo tenían los vientos y demás, y bueno, no me llevaron, se negaron. Intenté alquilar también el Endurance, también se negaron. De último, quise alquilarles el Viscoe, que es un buque de la Royal Navy también, de apoyo al Endurance. En una escribanía, cuando estaban por firmar el contrato, vino una contraorden que pienso que debe ser del mismo almirantazgo. El funesto gobernador Reshan, y no se llevó adelante la operación. Funesto gobernador de Reshan. ¿Por qué funesto? Porque la guerra no la inicia Londres. La guerra la inicia Reshan. Vale decir de que, inclusive más, hay un libro no permitido por Londres, en el cual yo tengo párrafos que acompaño en la carpeta,
que dice: yo no iba a permitir que Gran Bretaña le diera la transferencia de soberanía a la Argentina, como diciendo, por eso lo hice. ¿Sí? Por supuesto, una vez que desembarca mi gente con la autorización. No es que firma, pero me dijo Firmo que el contrato. estaba por firmar y llega una contraorden cuando está en una escribanía en Londres. Que no me lo alquilen. No, eso fue en Argentina, no fue en Londres. Que no le habilitan el Biscue, la nave para ir a las Islas Georgias. Ni tampoco lo hicieron con Endurance. Bueno, y traté de alquilar un velero llamado el Caimán, de bandera panameña, y este hombre, llegando a una semana de la partida, me duplica el valor del viaje. Le dije que no me interesaba. Intenté alquilar un buque de Elma, y Elma me alquilaba en buque por un año, no por un periodo de 4 meses, que era lo que yo necesitaba por la diversidad climática que hay en las Islas Georgias. Sí. Bueno, de última, en diciembre de 1981, salía la agrupación antártica con el buque Almirante Irizar. Exacto. Fui a la agrupación antártica, le dije que necesitaba hacer un pasaje por las Islas Georgias para ver que había comprado lo que ahí estaba y quería ver el estado de los muelles y demás, y ver qué tipo de equipos debería transportar para comenzar los trabajos. Le hice la consulta, esta gente aceptó en llevarme, viajé yo con el Almirante Irizar, llevé un buzo por los buques que estaban hundidos y los diques flotantes, llevé 2 oficiales de la Marina Mercante para que manejaran las lanchas que iban a trabajar de factoría a factoría, inclusive para ir a Grytviken, que había ofrecido llevarle servicio médico a los ingleses que estaban allá y provisiones y demás, y no lo aceptaron, no quisieron. Pero no importa, yo lo ofrecí igual. Y un par de técnicos, o sea, 7 personas. El buque Almirante Irizar no entra porque para entrar en las Islas Georgias necesita un práctico, por la gran cantidad de piedras. Se quedó muy alejado y nos suministraron 2 lanchas con la cual desembarcamos, y con el afán de querer hacer un inventario era imposible, porque el primer galpón que bajamos y abrimos las puertas tenía más o menos unos 60 metros de frente por 100 de fondo, de 3 pisos. Y para hacer un inventario solamente en ese galpón me llevaría un mes. Entonces, ¿qué hice? Le di la orden a mi gente que sacaran fotografías. Es así que sacamos 3.500 fotografías de todo lo que había en las 3 factorías. Era realmente asombroso las cosas que había. Regresamos, estuvimos 8 horas sacando fotos, regresamos nuevamente al buque. El buque viene acá a Ushuaia, eran Navidades del 81, desembarcamos. Me acuerdo que el capitán Trombetta y Barquín, que estaban a las órdenes del buque, me invitaron a pasar a bordo las Navidades, y cuando bajé de ese buque no quise subir nunca más porque estuve desmayado en el Drey durante 4 días en la cama. Sí, pero el mar austral es... Yo soy piloto, cualquier temporal en el aire no hay problema. No tengo problema, porque depende de mí. Claro. Pero cuando depende de San Pedro, que deje de soplar con fuerza 7, 8, como había ahí en el Drey, bueno, era para morirse realmente. Yo quería salir y olvidarme. No subí más a bordo, cenamos con mi personal en el Hotel Austral, no sé si aún existe, y nos fuimos vía aérea a Buenos Aires. Me presento en la Embajada Británica, le dije que ya había ido a las Islas Georgias, según le había presentado en la documentación que acompaño también, y que pensaba en la próxima temporada, enero, febrero y marzo, ir para las Islas Georgias con la gente para hacer los trabajos necesarios. Les pregunté qué tipo de documentación debería presentar y me dijeron: haga exactamente lo mismo. Nos dice qué día sale, con qué buque, qué personal, nacionalidades y profesiones. Así fue que le presenté, me lo firmaron. Y el día de la partida recuerdo que habían embarcado
41 tripulantes, porque había mandado 39, se quedaban en las islas, y 2 ingenieros que iban a tomar algunas medidas de los diques flotantes y regresaban con el buque. Lo desembarcaron a todos en el muelle, revisaron todo el barco y lo volvieron a embarcar. Duró 3 horas y salieron para las islas Georgias. Lo revisaron en el puerto de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Los mismos, y le dijeron por qué. El gobierno argentino. ¿O es protocolo? No dijeron absolutamente nada. Todos abajo, revisaron todo el barco y le explico por qué. Si usted ve el informe Rattenbach, que yo traje también ahí, lo acompaño, y sabía que se intentaba hacer el operativo Alfa, vale decir, llevar un contingente de argentinos, que podrían haber sido bien militares o de fuerzas de seguridad, instalarlos en las Islas Georgia, como había pasado en las Islas Sandwich, ¿sí? Sí. Porque tanto derecho tienen los británicos como los argentinos estar en territorio en disputa. Más, claro. En mayo se retiraban los que estaban ahí, los británicos. Pero el 15 de febrero, Nicanor Costamente, viendo realmente que los británicos tienen muy mala predilección para tomar decisiones, lo cancela. Fue cancelado. Eso lo dice el informe Lord Franch y lo dicen los británicos, inclusive que no hubo ningún... Bueno, parte del buque para allá, todos civiles. Ahora, discúlpeme que lo interrumpa. Lo revisan completamente para evitar cualquier cosa. Hasta ese momento, ¿ustedes tienen algún acercamiento de parte de las Fuerzas Armadas? No, ninguno. ¿Por ese viaje que van a hacer? Ninguno, señor. ¿Ni una llamada, nada? No, solamente sí, tuve una llamada. Tuve una llamada de un señor de Fuerza Aérea que me pedía si lo podía llevar con la gente a las Islas Georgias. ¿Qué hice? Consulté al capitán Palau, que era el jefe de transporte navales. Transporte Navales, el Bahía Buen Suceso, es un buque, si bien es cierto de la Armada, está tripulado por marinos mercantes civiles y bien conocido por los ingleses cuando viajaban a las Islas Malvinas, para decir que no había ninguna duda. Lo consulté y me dijo Davidoff, arriba del buque ni un militar. Así textualmente, ni un militar. Digo, está bien, señor, tiene razón. Bueno, sale el buque para las islas, fue el día 9 o 11 salió para Georgias, y el día 19 de marzo, yo estaba afeitando en casa, y siento por radio que un contingente de civiles y militares habían desembarcado en una isla del Atlántico Sur, que habían izado el pabellón argentino, que habían efectuado disparos, y que había desembarcado civiles y militares. ¿Usted se enteró esto por...? Por la radio. Por la radio. La radio, un comunicado. El gobierno argentino... Mientras tanto, ¿usted tenía una comunicación directa con No, sus hasta ese empleados? momento no tenía ninguna hasta ese momento. ¿A través del barco tampoco? Hasta ese momento no. Y entonces, el gobierno argentino, cuando le informa a la Cancillería británica que había habido desembarco en las Islas Georgia del Sur, ¿qué es lo que hace? Se desprende de la expedición Davidoff. Dice, nosotros no tenemos nada que ver con una expedición comercial que ustedes la conocen muy bien y que la ha autorizado el Foreign Office, el gobernador de Malvinas, el Estado británico y la empresa vendedora. ¿Sí? Así que a partir de ese momento ningún acto reivindicatorio tiene sentido al despegarse la Argentina de la expedición. Bueno, resulta que el señor Reshat, que yo digo el funesto Reshat, ¿qué es lo que hace? Le exige a la gente que se retire a través de British Antarctic Service. Bueno, la gente dice, sus empleados. A mis empleados, ya el buque descarga y se va. Y entonces le pide al gobierno argentino que regrese a retirar a mi gente, porque no estaban autorizadas. Yo acompaño todas las autorizaciones habidas y por haber de toda la gente que le mencioné.
Y el tema, le voy a explicar, el tema del desembarco de civiles y militares, nunca existió ningún militar. Porque el informe del Lord France Secreto Británico, el GIAL, Grupo de Inteligencia Actual para América Latina, que le da la cara de los lores, le dice que después en el 83, que vestían ropa como que les parecían militares. O sea, descartemos los militares, no habían. Más aún, tengo en mi poder que le pedía a la Cruz Roja Internacional, cuando llevan a mi gente como refugiado de guerra en la isla Ascensión, que me extiendan un certificado a ver si había un solo militar. Y tengo certificado, dice que no había, eran todos civiles, no había militares. Vale decir, ahí se cae los militares. La supuesta hipótesis. Bueno, ahora el tema del tiro. Si aquí hacemos un pequeño corte, que es el momento de ver qué es lo que pasó y ver las imágenes que tenemos de eso, porque más o menos continúa la historia con las imágenes que vamos a ver y encima las declaraciones de Virginia Gamba sobre esa supuesta, ¿no? Invasión a las Georgias por personal militar, ¿no? Perfecto. Señor director, vemos las imágenes de este acto de la película Hundan a Belgrano para seguir de cerca la historia realmente por quien la vivió en este momento, que es el empresario Konstantino Davidov, que fue el empresario que justamente llevó a estos argentinos a las Islas Georgias. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leith, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Konstantino Davidov envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. Señor Davidov, ¿su empresa actúa por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de desmantelamiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de desmantelamiento. ¿Su personal, cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidov y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidov informa a la Embajada Británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas, están tres personas importantísimas. Está el capitán de la Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del Grupo de Presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgias, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgias. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Grytviken y que comienza a informar que se había exagerado
lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía Paraíso tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, y lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo. Que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. Bueno, sorprendente. Y estamos hablando
todo esto surge a través de la acción que hizo Davidoff, como lo dice muy bien. Fíjese de que el relato es perfecto, lo que Ujú. está diciendo Virginia Gamba, pero omite la declaración de guerra de los británicos del día 23. Ajá. Cuando el embajador Williams le informa al señor Nicanor Costamander que van a hacer uso legítimo y legal de sus Fuerzas Armadas. Bien. Vale decir que si al retirar mi personal, alguno de ellos sufre un accidente o muere, entra dentro del marco de la guerra. Ujú. Y otra cosa que omite también la señora Patricia Gamba, es que ella está hablando de las fuerzas que concurrieron en ese momento, pero está omitiendo la parte diplomática, ¿sí? Y las doctrinas internacionales, que juegan muy profundamente en esto. Bueno, presentado así, le voy a pedir hacer una pequeña pausa. Comercio. Sí. Y vamos a seguir volviendo justamente con las declaraciones de nada más ni nada menos de Constantino Davidoff, que está acá con nosotros en Ona Malvinas para contarnos, como decimos siempre, la historia por quienes aún la pueden contar, y más aún a 30 años de la gesta de nuestras Islas Malvinas, y que bueno, hoy nos va a develar realmente cómo fue y lo que pasó en las Islas Georgias. Bueno, estamos charlando atentamente con nuestro amigo Davidoff. La verdad que, bueno, lo que vimos anteriormente fueron parte del extracto, dijimos, de la película de Undan al Belgrano, en donde Federico Urioste muestra, siguiendo los hechos, ¿no? Correcto. Como corresponden, cómo el preámbulo al 2 de abril en realidad se empieza a dar en las Islas Georgias, a través justamente de un conflicto generado supuestamente por el empresario Davidoff, ¿no? En donde se hace creer, o los ingleses quieren hacer creer, que un grupo de obreros argentinos que van por contrato, todo demostrado, hacia a las Georgias, en realidad dicen desguazar, dicen uno. Correcto. Y en las declaraciones usted sale diciendo que hace mantenimiento. No, desmantelar. Ah. Desmantelar y desguazar. Claro. No mantener, mantenimiento. Y bueno, y todo eso genera una mala interpretación, queda entre comillas, ¿no? Porque es como que ellos lo toman eso como una supuesta invasión, y en realidad son empleados, son trabajadores argentinos que van a hacer su trabajo. Mire, perdóname, pero del tema de la invasión y el tema de la... Cuando capitulan, no la palabra capitulación, sino que la rendición, son dos palabras que manejaron los argentinos, no los británicos. Los británicos, en su informe oficial, jamás dijeron eso. Lo podía haber dicho cualquier periodista, pero quiero mantenerme para seguir el hilo de las cosas que no dijo Virginia Gamba, porque en la parte diplomática aparentemente no ha leído nada. Cuando desembarcan mi gente, los acusan de un desembarco de civiles y militares, de haber izado la bandera, de haber tirado tiros. El tema que militares, luego el informe Lord Frank, que sale en el año 83, hecho por el Grupo de Inteligencia de América Latina, dice que les parecía que usaban, que eran militares, que les parecían, pero que no eran militares. Y muestran la izada, la bandera que se iza. Tal es así que yo tengo de la Cruz Roja Internacional que le he pedido que me dijera si entre mi gente había algún militar, cuando lo tomara la sesión, y tengo que no había ni un solo militar. El tema de los tiros fue que para cazar un reno, en el cual invitaron a la gente de British Antarctic Service a cenar a bordo y se negaron. El tema de la bandera, mi gente llevaba 3 banderas, tenían los contenedores, una llevaba la bandera de Boca, una la bandera de Inglaterra y otra la bandera argentina. ¿A los efectos de...? No sé, porque
tontos. Pero había izado una bandera en ese momento con el sol, una bandera de ceremonia o bandera de guerra que no tenían los civiles. Es muy probable que se le haya dado algún tripulante del buque para que cualquier personal mío vaya y hice la bandera. Cuando viene la gente del British Atlantic Service, le dicen, arríen la bandera, el pabellón argentino, lo bajan. Sí. Pero ¿qué ocurre? En todos los acuerdos que se firman con Londres, inclusive el acuerdo ahora, el 89 y el 90, sí, el Tratado de Madrid y Tratado de 1971, hay un párrafo que se repite en todos. Ningún acto o actividad que lleve adelante el gobierno argentino, el de Gran Bretaña o terceras partes, sirven como fundamento para asignar, denegar o apoyar soberanía. ¿Sí? Por ese motivo, los ingleses en el informe de Lord Frank lo sacan con un problema tonto de la bandera. Lo borran, que fue un problema tonto. Sí. Nosotros los argentinos somos los que nos empeñamos en autodestruirnos. Los británicos no. Si usted lee ahí lo que... Permítame, mire, justamente. Tengo acá dentro de mi informe. Del informe, escrito justamente por Davidoff, que es muy extenso, como verán. Hay una pequeña parte, dice, el informe secreto británico de Lord Franks y la Guerra de las Malvinas, ¿no? Secreto, 1983. Sí. En el párrafo A, párrafo 228 dice, el gobierno argentino no había provocado el incidente de las Georgias del Sur, pero ahora que había ocurrido, lo aprovecharía como elemento de presión para hacer valer el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas. Correcto. ¿Y el 230? Y el 230 dice, se preparó de inmediato una evaluación titulada Falkland Island, The Incident in South Georgias, Islas Malvinas, que fue difundido por el Grupo de Inteligencia de Actualidad de América Latina. Este informe estimaba que el desembarco en las Islas Georgias del Sur no había sido planificado por el gobierno argentino, pero la Junta estaba sacando un máximo provecho del incidente a fin de acelerar las negociaciones relativas al traspaso de la soberanía. A pesar de los estrechos contactos que el señor Davidoff mantenía con algunos oficiales superiores de la Armada Argentina, no se consideraba que el desembarco no autorizado formara parte de los planes de la Armada. Bueno, esto, vamos a aclarar, es informe secreto británico. Yo lo tengo en mi poder, el original. Yo le aclaro una cosa, que ellos están gritando y diciéndoles, argentinos, nosotros provocamos el incidente, ¿no se dan cuenta? ¿No vio lo que está diciendo el informe secreto británico? ¿Usted le parece que el IGIAL, el grupo de inteligencia actual para América Latina, son estúpidos? Sí. Me parece que no. Te dicen que no por todo bueno, lo que entonces usted no lo ha leído. Ajá. Y si la Cámara Federal, el Estado argentino, en el 87, la Cámara Federal que juzgó a los comandantes en jefe por los hechos aberrantes, más el fiscal Moreno Ocampo, dejan bien en claro que la Argentina actuó en legítima defensa y acá no se discute ni ningún fuero internacional. Así que, ¿cómo me pueden llegar a hablar de que fue una locura de las Fuerzas Armadas que un día se levantaron, tomaron un vasito de whisky y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a tomar las Islas Georgias. No hay ninguna prueba que manifieste semejante aberración. Usted fíjese que el día 23, cuando en la segunda declaración de guerra británica, el día 25, Nicanor Costamende le pregunta al embajador William qué tipo de sellado debe tener la tarjeta blanca para que la gente de Davidoff continúen trabajando. ¿Sabe qué le contestan? El visado de pasaporte o el desalojo armado. Eso Vigila Gama no lo dice. Ese fue el ultimátum que le dio la Argentina. La Argentina tenía tres opciones. La primera opción, que el buque Endurance retiraba a mi gente y lo trajera al continente. La otra opción, que un buque argentino retirara a mi gente y lo trajera al continente. La tercera opción era el visado de pasaporte. Cualquiera de las tres opciones que la Argentina aceptara, estaríamos demostrando al mundo que estamos en tierra extranjera. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay la doctrina que se llama el Stopper, la doctrina de los actos propios, que se llama forclusión en francés y preclusión
de Estados Unidos y acá la doctrina de los actos propios, que dice la inacción de un Estado frente a un acto soberano de otro hace prevalecer todo lo efectuado hasta ese momento en relación a un área en disputa. Vale decir, cualquiera de las opciones que presentaba Gran Bretaña, ¿sí? Y la Argentina la hubiera aceptado, perdíamos la soberanía, Georgia Sandwich, Atlántico Sur, Antártida, perdíamos todo, porque estamos reconociendo que estamos en tierra extranjera. Así Gran Bretaña perdió las factorías anglo-noruegas por no presentarse, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tenemos una violación flagrante del Tratado 1971. Yo por eso en mis conferencias cuando hoy pongo los 19 días de amnesia de nuestros gobernantes. ¿Por qué no se denunció la violación del tratado que dio origen a la guerra? Dígame. Y son las preguntas que... ¿Por qué? Si yo voy a Naciones Unidas, ahora el 14 de junio, y tengo la oportunidad, le voy a decir, mire, Gran Bretaña hace selectiva sus normas. Con la guerra de Medio Oriente, la resolución 242 declara en el Consejo de Seguridad la inadmisibilidad de adquirir territorio por la fuerza, ¿sí? Y lo adquiere en Malvinas. Luego en la isla Diego García, cuando usted le menciona la isla Diego García, cualquier británico se hace chiquitito así, se va. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con la isla Diego García? Tenían Malvinas, tenían, y la Ascensión la hacía falta Diego García porque tenemos el conflicto este y oeste en ese momento. Van y le ofrecen a los habitantes de la isla Diego García 3.000 libras cada uno para que se vayan. Era 1.800, un caso igual que Malvinas, que patalearon con la resolución 2066. Bueno, por supuesto no aceptaron, ¿y qué hacen los británicos? Van y compran el único medio de vida que tenía, la plantación de cacao, vivían de eso. Se la compran por la fuerza, el que tenía la plantación, la destruyen y le sacaron todo medio de vida a los habitantes. Le cortaron los vuelos al continente y se dedicaban a pescar para poder comer. ¿Sí? No podían ir al continente, no tenían abastecimiento, no tenían de qué vivir y de última le pusieron un buque, le dijeron 3.000 libras esterlinas, el que se va y se fueron todos, si ahí estaba abandonado. Y se la alquilaron a los estadounidenses. Vale decir que ahí tampoco respetaron los deseos. ¿Me entiende? Todas esas cosas había que anunciar a las Naciones Unidas. Ninguna declaración de las Naciones Unidas llamando al diálogo con Argentina. Hacen lo que quieren, siempre hicieron lo que quieren. Hacen lo que quieren porque nosotros queremos que ellos hagan lo que quieren. Si usted ve en mi informe, se va a dar cuenta que la guerra permite represalias. Están permitidas las represalias. O sea, usted le puede causar el mismo daño al enemigo que le ha causado a usted. Por supuesto, acá no se ha denunciado la traición de Chile de Pinochet, acá no se ha denunciado la traición de Mitterrand cuando le dio los aviones para hacer la pelea de perro y los secretos al hermano que era el presidente de las aeroespaciales. Acá no se denunció a Estados Unidos por no mantenerse neutral como debía haberlo hecho. No se ha hecho absolutamente nada. Recién ahora en la OEA se está empezando hace unos días. Pero la OEA no puede... a que se revea y se quede anulado el TIAR, por ejemplo, ¿no? El TIAR, yo lo digo hace mucho tiempo, hay que formar el OTAS, Organización Tratado Atlántico Sur. ¿Por qué? Ahí también lo menciono. La Argentina es un país realmente muy rico en minerales, en todo, petróleo, y tiene ese grave problema que en cualquier momento va a ser invadida. Entonces hay que formar una fuerza conjunta que el TIAR, si bien es cierto, es asistencia recíproca, pero es diplomáticamente, vale decir, por el artículo 20 del TIAR no están obligados a brindar sus fuerzas armadas para defender a ningún país latinoamericano. Eso es decisión del gobierno de ese momento y de ese país. O sea, no es obligación. Pero hay que formar una fuerza como tiene la OTAN. Porque si no, toda Sudamérica, que es el país más rico que le da de comer a toda Europa hoy vencida, iba a desaparecer. Van a buscar cualquier tipo de pretexto para invadirnos. Yo ahí lo menciono. Claro.
Y bueno, la demostración de eso es justamente lo que pasó con las Malvinas. Claro, que pero, ellos armaron la historia y usaron el tema de las Georgias, y en caso suyo, un contrato de trabajo de un empresario argentino que fue a hacer un trabajo, cambiaron la historia, hicieron creer que era una invasión, y que no fueron agredidos. Incluso llegan a reconocer, vi que Virginia Gamba dice, bueno, reconociendo el error, se trata de llegar a un acuerdo lo más elegantemente posible. Claro. Pero ahí quedan las cosas. Claro, lo que pasa es que Res Hahn, que tenía intereses en la Falkland Land Company, e inclusive lo tenía el marido de la Thatcher, y Lord Buxton, con mucho peso en el Parlamento, ellos emitían noticias falsas a Londres. Exactamente. Londres no programó la escalada bélica, sí, después se prendió, pero la guerra la desata el funesto Res Hahn. Claro, que en su conexión con los medios es quien presiona justamente a Margaret Thatcher para que Inglaterra tome una decisión. Claro, y se levante. Claro, usted fíjese de que se retiraban el buque Endurance de Malvinas, retiraban los científicos y retiraban toda la flota de superficie que la OTAN nos obligaba a desguazar, hasta así que le había vendido ya la fragata Bradfield a Chile, para suplantarla por la inversión al Scud, ese misil, antimisil, ¿sí? Sí, sí. Entonces ese fue el motivo por el cual Henry Leach, usted lo va a ver en mi película, va y golpea la Casa de Gobierno británica, dice, ¿cómo vamos a obtener semejante fuerza y no la vamos a utilizar? Y por eso hoy permanece todavía la fuerza de superficie de Gran Bretaña, fue por la guerra de Malvinas. Pero la guerra la desata el señor Res Hahn. Por eso que yo también ahí en mi informe también pongo qué es lo que se debería hacer en las represalias. ¿Para qué? Para que los empresarios británicos que están en todas las partes del mundo tengan algún tipo de pérdida y que la reclamen a la Falkland Land Company, que es la que permanece ahí, que maneja el 80% de la economía, que le diga, bueno, señores, o ustedes me arreglan las pérdidas que estamos teniendo a los británicos que están explotando el continente argentino, o siéntanse a negociar con los argentinos. Hay solamente, usted no puede invadir con la fuerza. ¿Por qué cree que después, siguiendo tanto los hechos, por qué cree que los ingleses se niegan tanto a un diálogo? No lo vuelvo a repetir, por los intereses que hay en las Islas Malvinas. Primero, usted no se olvide que la Antártida no es... Pero negarse a dialogar, si tan seguros están de que creen que son suyas. No están seguros, no. Ellos en realidad, con esto manifestarían la total inseguridad, ¿no? Ahí en la carpeta que yo dejo, que le pedí a Cancillería Argentina que me dieran el memorándum de entendimiento firmado en 1968, donde dice: Gran Bretaña se compromete a entregar en un plazo mínimo de 4 años y no mayor de 10 la plena soberanía de la República Argentina. Lo firmó por la parte de ellos un tal Stewart, por acá un brigadier McLean. Sí, señor. Pero ¿qué ocurre? La gorda esta del pub formó un grupo de choque con gran peso en el Parlamento y no lo ratificaron. Pero ahí ya están diciendo que las Islas Malvinas ya están son reconociendo, argentinas. claro. Ahí que el señor le alcance luego a usted el memorándum de entendimiento y léalo. ¿Se da cuenta? Ellos nunca dijeron que son de ellos dijeron que para ellos, más allá de los títulos que tienen, domina la realpolitik, vale decir, la fuerza para mantener las islas y la voluntad de hacerlo. Nosotros no tenemos la fuerza de recuperar las islas, pero tampoco tenemos la voluntad de hacerlo, porque no vamos a denunciar en los organismos pertinentes lo que pasó en la guerra del Atlántico Sur y lo que sigue pasando. Ahora yo le pregunto, cuando haya que explotar la Antártida, el continente antártico, en el cual se ha hecho el 0,5% analizado, dieron 290 tipos de minerales distintos, de los cuales 40 importa Estados Unidos para sus problemas espaciales, y se instalen acá en Tierra del Fuego Estados Unidos para darle apoyo a los ingleses. ¿Qué va a pasar? Dígame. ¿No va a haber una nueva guerra ahí? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que suceda eso? ¿Y perdamos la Patagonia? Y eso va a pasar si realmente no se ponen los puntos sobre la I como corresponde a Naciones Unidas. Si
nuestra presidenta lee un poquito eso y va y habla de la violación al Tratado de 1971 que dio origen a la guerra, el tema de Diego García y la resolución en Medio Oriente, más allá de aplaudirla, inclusive los británicos en Naciones Unidas, va a llegar a oído del pueblo británico, que el pueblo británico está pensando que hubo una invasión en Malvinas, no que fue realmente una declaración de guerra británica. Y los británicos, los contribuyentes, no son como los argentinos, que ponen la plata y no saben para qué la pone. Allá cada británico que paga sus impuestos sabe y quiere saber dónde va el dinero. Tal es así que la guerra a ellos les significó 2.900 millones de libras esterlinas. ¿Sí? Exactamente. Y lástima que no nos da el tiempo para hablar, pero después tenemos... No, pero además, ojo, los daños... quiero hacer la salvedad, no Sí. crea que no tiene tiempo. Constantino Davidoff tiene hecho una película con donde desarrolla todos estos temas que ha prometido dejárnosla y vamos a pasarla en Hora Solamente Malvinas. le voy a pasar un daño colateral que tuvo a partir de la guerra, que fue la ley 2424, que estoy mandándole carta documento al Congreso para que la deroguen y qué sé yo. ¿Usted sabe que se entregó el patrimonio argentino por cuánto? Por 27.500 millones de pesos. Hubo una evaluación por una empresa americana y una argentina y fue evaluado en 935.000 millones, lo que se entregó por el 2.6% de lo que valía. Así como lo escucha. 2.5% de lo que valía. Cuando asume Menem, había una deuda de 89.000 millones de dólares que había dejado Alfonsín, ¿sí? En su momento. Exacto. Pero los títulos valían un 15% de su valor nominal porque no los quería nadie. Porque Argentina estaba en default. ¿sí? Exacto. El 15% de eso eran 8 o 9 mil millones de dólares. Con 8 o 9 mil millones de dólares usted compraba todos los títulos como hizo una vez Perón. Claro. Pero ¿qué ocurría? La Argentina no tenía los 8 o 9 mil millones de dólares. Pero yo digo la forma en que lo podía llegar a obtener. Había 3 millones de usuarios telefónicos. Les pedía a cada uno de ellos 3.000 pesos y le decía nunca más en su vida van a pagar ninguna línea telefónica. Se contaban 9 millones, pagaba la deuda y quedaba todo el patrimonio argentino en manos de los argentinos. Y no se hizo. Uy, la verdad que cuando me entero de estas cosas, mire, me deja... si usted se enteraría las cosas que yo buceé y me enteré y caminé inclusive por la deuda externa, que es ilegal, ilegítima y fraudulenta, y le presenté al gobierno la forma que realmente podía zafar de la deuda, porque actúa como una sociedad anónima, debe demostrar el que invirtió, cómo mandó, qué capital le mandó a la Argentina, qué interés se cobró y quién los tomó. Eso ya es para otro programa aparte, Davidoff, porque realmente usted como empresario conoce perfectamente qué pasó con el dinero en esa época. Y claro, hablar de la deuda externa es una bolsa. Se quiere matar cuando se entere. Sí, se quiere realmente. Matar. Que pagó el pueblo argentino y está pagando. Y sigue pagando. Usted fíjese, se entregó todo el patrimonio con el Tratado de Madrid, con la ley 2484, y se duplicó la deuda. No, es increíble. Si le hablo de esa ley, usted acá mismo se suicida. Usted sabe que no tiene jurisdicción el juez argentino para dictaminar nada en esa ley. Va a la tribunal de Washington, que es de carácter inapelable. Inapelable encima, sí. Encima por eso pueden depredar todo el mar argentino en la zona austral. Constantino, bueno, me queda la salvedad y me queda, digamos, la tranquilidad de que hizo una película que nos la va a dejar y donde cuenta absolutamente todo. Correcto. Así que yo realmente quiero agradecerle a nombre de todos los habitantes de Tierra del Fuego, no solo como empresario que en su momento hizo lo posible para trabajos argentinos y aún lo sigue haciendo, sino que sigue en la causa como un excombatiente más. ¿Sabe por qué lo hago? Yo viajé por distintos lugares del país, porque tú no sabes cuál es el dolor de una madre de haber
regado con la sangre de su hijo territorio patrio, y que después escuche que realmente fue por una decisión mal tomada de los militares. No había otra salida, y gracias a esos combatientes que hoy tenemos con nosotros y los que quedaron allá, pudimos vivir unos años con dignidad que hoy está totalmente diluida. No me gusta que realmente transgiversen los hechos y que las madres se sientan de que realmente sus hijos fueran a pelear por una causa totalmente alocada. Fueron a defender su suelo patrio, y hoy estamos hablando de Malvinas gracias a sus hijos que dieron su sangre por Malvinas. Te lo dijo. Por eso la peleo, no gracias la peleo por a la esos cosa. héroes podemos estar hablando de Malvinas y que no permanezcan en el olvido, ¿no? Fíjese, señor, de que si yo no hablaría como argentino y hablaría como empresario, me agarraría de esos dichos y le haría juicio al gobierno argentino, y estamos hablando de 200 millones de dólares. Sin embargo, dejé de ser empresario y me pasé a ser argentino para defender los intereses argentinos, que lo estoy haciendo hace 30 años, lamentablemente solo en el campo de batalla, solo, porque tengo muchos enemigos, los británicos los tengo en la mira, sé quiénes son, pero los que tengo acá en la Argentina atrás, los traidores, no los puedo ver. Claro. Bueno, señor, desde acá cuente con nuestro acompañamiento, nuestra ayuda, y realmente sepa que lo queremos muchísimo. Bueno. Y que la causa de Malvinas está presente y, como ve, actual, y desde acá, bueno, desde la capital de nuestras Islas Malvinas, tratando de que esto siga presente en el corazón de todos. Bueno, yo le informo que yo ninguna noche me voy a acostar sin antes pedirle al Señor que me deje terminar con la causa Malvinas y después que me lleve. Pero que por favor me permita terminar con esto realmente y instalar la historia realmente como sucedió. Después que me lleve con él a descansar. Muchísimas gracias. Señor. Fue Constantino Davidoff, empresario que tuvo realmente que ver con el tema Malvinas, justamente con las Islas Georgias. Nosotros, bueno, con la promesa de que vamos a seguir compartiendo la película de Constantino Davidoff y seguir compartiendo más Horas Malvinas para que justamente nunca decaiga en el corazón de cada argentino que nuestras Islas Malvinas son y serán argentinas. Hasta un próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.